Bueno, en este video vamos a revisar los conceptos básicos sobre el movimiento rectilíneo. El movimiento rectilíneo, pues como su nombre lo indica, se caracteriza porque el móvil en cuestión se va a mover siempre en línea recta. Pero vamos a caracterizar pues dos tipos de movimiento rectilíneo. Va a haber un movimiento rectilíneo uniforme o simplemente MRU, y este se va a caracterizar porque el objeto que se mueve sobre la línea recta se va a mover a velocidad constante. Es decir, durante todo el tiempo que dure el recorrido, el cuerpo se va a mover siempre a la misma velocidad. Y pues a través de eso también podremos decir que como siempre tiene la misma velocidad, la aceleración del cuerpo va a ser cero. El otro movimiento rectilíneo es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o MRUA. Y este se caracteriza porque el cuerpo se va a mover con velocidad variable. Como tiene una velocidad variable, o sea, la velocidad va a subir o la velocidad va a bajar durante el tiempo que dure el recorrido, significa que en este caso sí tenemos una aceleración y va a ser constante. Entonces, dependiendo del valor de esa aceleración, yo voy a encontrar que la velocidad va a cambiar. Es decir, cuando la velocidad del cuerpo esté aumentando, significa que el cuerpo está acelerando, o sea que la aceleración pues debe tener un valor positivo. Pero si la velocidad del cuerpo está bajando, vamos a tener una aceleración negativa, o sea que el cuerpo está desacelerando. Vamos a establecer algunas particularidades del movimiento rectilíneo que nos van a permitir analizarlo y eventualmente pues identificarlo. La idea siempre cuando tenemos un problema de movimiento es que logremos identificar si estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme o de movimiento uniformemente acelerado. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Tenemos una carretera plana, rectilínea, y un carro pues que se va a mover a través de ella. Entonces, al principio del recorrido, vamos a tener que el tiempo pues es cero, porque aún no ha pasado nada, apenas va a empezar el recorrido, y se encuentra en una posición cero. Pero entonces él se va a empezar a mover a través del trayecto y a través de esa misma carretera yo podré medir en cualquier instante cuánto tiempo ha pasado y cuánta distancia ha recorrido. Entonces imaginemos que, digamos, en este lugar medimos el tiempo y el tiempo son 5 segundos y que la posición del móvil son 5 metros desde el punto de donde empezó. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que en este caso ha recorrido 5 metros y han transcurrido 5 segundos. Entonces podemos calcular la velocidad del móvil. La velocidad es espacio sobre tiempo. Entonces, como ya dijimos, ha recorrido 5 metros en 5 segundos. Entonces, al hacer la operación nos va a dar que la velocidad del cuerpo es 1 metro por segundo. Es decir, por cada segundo de tiempo que ha pasado, él ha recorrido 1 metro. Entonces, ¿qué pasa a medida que va recorriendo pues la carretera? Entonces, que yo puedo seguir midiendo otra vez el tiempo y otra vez la distancia. Por ejemplo, digamos que en este punto, entonces habrán pasado ya 10 segundos y la distancia que ha recorrido son 10 metros. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, que ha recorrido 5 metros en otros 5 segundos. Entonces, como vuelven y son 5 metros y 5 segundos de nuevo, vamos a decir que otra vez la velocidad es 1 metro por segundo. Y así durante todo el recorrido. Ya puedo mirar que a medida que va haciendo el recorrido pues, rectilíneo, siempre habrán pasado 5 segundos más y habrá recorrido 5 metros más. Entonces, en cada caso, de 5 en 5, tanto 5 metros como 5 segundos, entonces en cada caso va a tener siempre una velocidad de 1 metro por segundo. Como en cualquier lugar que haga la medición voy a encontrar una velocidad de 1 metro por segundo, entonces por eso podemos deducir que la velocidad de él es constante. Mire que en cualquier lugar me está dando 1, entonces el valor se mantiene en 1. Y como no está subiendo ni está bajando ese valor de velocidad, entonces vamos a decir que la aceleración es cero. Y estas van a ser las características principales de nuestro movimiento. Siempre que hablemos de movimiento rectilíneo uniforme, vamos a establecer que la velocidad es constante y que la aceleración debe ser cero. Ya teniendo en cuenta las características del movimiento rectilíneo que habíamos establecido, es decir, que la velocidad es constante y que la aceleración es cero, entonces vamos a hablar ahora de las fórmulas. En este caso, cuando ya sabemos que un movimiento es rectilíneo uniforme, entonces podremos decir que velocidad es espacio sobre tiempo. Si tomamos la misma fórmula y la despejamos, también podríamos decir que espacio es velocidad por tiempo o que tiempo es espacio sobre velocidad.
Entonces, esto nos establece pues la relación entre las tres variables, velocidad, espacio y tiempo, sabiendo que la velocidad es constante. O sea, estas fórmulas solo aplican cuando sabemos que la velocidad es constante y que por lo tanto estamos en un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, cuando vamos a desarrollar el movimiento, también tendremos que hablar de las gráficas. En el caso de los movimientos, siempre vamos a tener gráficas de espacio a medida que pasa el tiempo, gráficas de velocidad a medida que pasa el tiempo y de aceleración a medida que pasa el tiempo. Entonces, eh, cuando tenemos un movimiento rectilíneo donde la velocidad tiene un valor positivo, tener una velocidad positiva quiere decir que el objeto está avanzando y que al estar avanzando el espacio aumenta, o sea, la distancia va aumentando cada vez más. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vayamos a graficar la distancia a través del tiempo, la gráfica siempre va a ser una línea recta que va subiendo, una línea creciente. Como sabemos que en este movimiento la velocidad es constante, entonces la gráfica de velocidad va a ser una línea plana, porque así se grafican siempre las cosas que son constantes, como líneas planas. Solo que como la velocidad es positiva, entonces esta línea tiene que estar por encima del eje X. Y como la aceleración tiene que ser cero, entonces la gráfica de aceleración debe ser una línea que siempre pasa por cero. Ahora, si decimos que la velocidad es negativa, significa que el objeto como tal retrocede. Y al estar retrocediendo, la distancia que va recorriendo o la posición del cuerpo disminuye a medida que pasa el tiempo. Entonces, si hablamos de la misma gráfica de distancia a través del tiempo, pues vendría teniendo la misma forma, solo que como la distancia disminuye, ya va a ser una línea que va bajando. La velocidad sigue siendo constante, solo que al ser negativa ya va a encontrar una línea que está por debajo del eje X. Y en el caso de la aceleración, pues como la aceleración sigue siendo cero, porque sigue siendo el mismo movimiento, entonces seguiré teniendo una línea que debe pasar por cero. Ahora, ¿qué vamos a tener en el movimiento uniformemente acelerado? Entonces, en un movimiento uniformemente acelerado, vamos a encontrar ya un valor de aceleración. La aceleración siempre nos va a decir cómo cambia la velocidad de un cuerpo a través del tiempo. Entonces, imaginémonos el mismo móvil en la misma carretera, bajo las mismas condiciones que vamos a tener. Al principio un tiempo igual a cero y una velocidad igual a cero. O sea, el cuerpo va a empezar desde el reposo. Entonces, a medida que el cuerpo vaya moviéndose, entonces vamos a medir el tiempo que ha pasado y la velocidad que tiene en ese momento. Entonces, podríamos decir en este caso que han pasado 5 segundos y que en esos segundos la velocidad se incrementó en un valor de 10. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el cambio de la velocidad es 10 en 5 segundos y que por lo tanto la aceleración es de 2. O sea, si la velocidad cambió 10 metros por segundo en 5 segundos, significa que cada segundo aumentaba 2. Entonces, si miramos otro punto del recorrido, también podemos evidenciar exactamente lo mismo, que el tiempo habrá cambiado y que la velocidad también tiene que haber cambiado. Entonces, mire que en este caso también pasaron 5 segundos y la velocidad también se incrementó en 10. O sea que tendríamos la misma aceleración. Y ya pues a través de todo el recorrido debe verse entonces lo mismo. Que cada vez que pasen 5 segundos, la velocidad debería aumentar 10 metros por segundo. Eso es lo que implica tener una velocidad variable y una aceleración constante. Si la aceleración es constante, significa que la velocidad siempre debe cambiar en el mismo valor, en este caso de 10 en 10 cada 5 segundos. O, que sería lo mismo decir, que aumenta en 2 la velocidad cada segundo. Y esas van a ser las características principales del movimiento uniformemente acelerado, que la velocidad va a variar dependiendo de la aceleración, porque la aceleración debe ser constante y ella me va a decir si la velocidad va a ir subiendo o va a ir bajando. Bueno, en el caso del movimiento acelerado, vamos a manejar ya tres fórmulas. Entonces, fíjense muy bien. Para poder escoger las fórmulas, siempre vamos a decir que esta primera fórmula la vamos a utilizar cuando tengamos el tiempo. Cuando tengamos el tiempo. Esta fórmula, la segunda fórmula, la vamos a utilizar cuando tengamos la distancia. Y esta última fórmula la vamos a utilizar cuando no tengamos la velocidad final. Recuerden que el movimiento acelerado se caracteriza porque la velocidad va a ser variable y la aceleración es constante. Entonces, a través de eso, vamos a hablar de las gráficas. Como la aceleración es constante, entonces
Si la aceleración tiene un valor positivo, pues la gráfica de aceleración va a ser una línea plana, pero que va a ser positiva, o sea, va a estar por encima del eje X. Y si la aceleración tiene un valor negativo, entonces vamos a encontrar la misma línea, pero negativa, o sea, por debajo del eje X. La velocidad va a ser variable, pero entonces cuando la aceleración es positiva, significa que la velocidad del cuerpo siempre tiene que estar aumentando. Entonces, en la gráfica de velocidad vamos a ver justamente eso, que la velocidad va aumentando cada vez más, entonces va a ir hacia arriba. Pero cuando la aceleración sea negativa, significa que la velocidad del cuerpo disminuye. Entonces, la gráfica de velocidad siempre va a ser una línea que va en bajada. Ya en base a eso podríamos hablar de que cuando la aceleración es positiva, se supone que como cada vez va más rápido, cada vez va a recorrer mucha más distancia de la que estaba recorriendo antes. Entonces, en el movimiento acelerado, siempre vamos a decir que las gráficas de distancia van a ser parábolas. Entonces, si la parábola se va empinando, significa que el cuerpo va acelerando. Y si el cuerpo está desacelerando, o sea, si la aceleración es negativa, también va a ser una parábola, pero en este caso es una parábola que se acuesta. Entonces, en conclusión, si la curva se inclina, el cuerpo está acelerando. Y si la curva se acuesta, el cuerpo está frenando o desacelerando. Vamos a revisar un problema de aplicación. El banco de Ciudad Gótica está siendo robado. Batman acude a la escena en su batimóvil a una velocidad de 20 metros por segundo, por un camino recto que lleva hacia el banco que se encuentra a 4 kilómetros. Si los ladrones escaparán dentro de 4 minutos, ¿logrará Batman llegar a tiempo? Entonces, en este tipo de problemas que a movimientos se refieren, lo primordial siempre es identificar de qué movimiento estamos hablando. Entonces, fíjense en este caso que el batimóvil se mueve a 20 metros por segundo, pero el problema no sugiere que esté acelerando o que está frenando. Quiere decir que él va a hacer todo ese recorrido de los 4 kilómetros a la misma velocidad. Y como siempre los va a hacer a la misma velocidad, en este caso estamos hablando de un movimiento rectilíneo. ¿Por qué? Nuevamente repito, porque el cuerpo siempre va a ir a la misma velocidad, o sea que la velocidad va a ser constante. O, que es lo mismo decir, que el cuerpo no va a acelerar. ¿De qué me sirve identificar que el movimiento es rectilíneo? Pues al saber que es un movimiento rectilíneo, inmediatamente sé que la fórmula que debería usar es esta, velocidad es espacio sobre tiempo. Y ya simplemente es empezar a mirar qué datos tengo para poder resolver el problema. Entonces, en este caso, tenemos una velocidad de 20, una distancia de 4 kilómetros, que al convertirlo pues van a ser 4.000 metros. Y un tiempo de 4 minutos, pero ese tiempo es el que tengo que superar, que serían 240 segundos. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a intentar hallar el tiempo que le tomaría a Batman llegar al banco. Entonces, vamos a calcular con esa velocidad de él y la distancia que tiene que recorrer, cuánto se demoraría en llegar al banco. Y si ese tiempo da menor a 240 segundos, significa que alcanza a llegar antes de que los ladrones se vayan. Entonces, reemplazamos la distancia, que son los 4.000 metros, y la velocidad de Batman, que son 20 metros por segundo. Y al hacer la operación nos da que el tiempo son 200 segundos. O sea, Batman se va a demorar 200 segundos en llegar al banco, y como ese 200 es menor a 240, quiere decir que él va a llegar al banco antes de que los ladrones se vayan. Y por lo tanto, Batman llegará a tiempo. Revisemos otro problema. Entonces dice, ¿qué aceleración debe tener el coyote para no caer a un risco que se encuentra 20 metros adelante si al verlo tenía una velocidad de 4 metros por segundo? Entonces, nuevamente, lo primordial es identificar de qué movimiento nos están hablando. En este caso, como nos están preguntando por una aceleración, es obvio pues, que el movimiento debe ser acelerado. Pero otra forma de decirlo pues, es que si el coyote no se quiere caer por el risco, pues debería frenar, ¿cierto? Debería detenerse. Y si hay un cambio en la velocidad, porque la velocidad va a terminar siendo cero, entonces al haber un cambio de velocidad hay una aceleración y por lo tanto es un movimiento acelerado. Entonces, ¿por qué? Porque la velocidad va a variar, en este caso va a bajar, y pues ya sabiendo que el movimiento es acelerado, ya voy y busco las fórmulas. Recordemos que en el movimiento acelerado vamos a tener tres fórmulas. Entonces, ¿cuándo sabremos que se usa esta fórmula? Mire que esta fórmula me permite hallar la aceleración teniendo el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta fórmula la vamos a usar si no me dan la distancia. Esta fórmula de acá me permite hallar la aceleración
teniendo la distancia del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta fórmula la vamos a utilizar cuando no me den el tiempo que haya pasado o el tiempo pues que se demoró el recorrido. Y esta última fórmula, que es para hallar distancia, aunque yo la puedo pues también despejar, así como todas las demás, la vamos a usar siempre que no nos den la velocidad final del cuerpo. Entonces, ¿qué datos tengo en este caso? La velocidad inicial del coyote, que serían 4 metros por segundo, que esa era la velocidad que traía cuando se dio cuenta que tenía que frenar. Pero como tiene que frenar, al final del risco se sobreentenderá que la velocidad final es cero. Y pues todo el recorrido son 20 metros. Entonces me dieron la distancia, pero mire que en este caso no tenemos el tiempo. Entonces, como no tenemos el tiempo, significa que la fórmula que tenemos que usar es esta. Entonces simplemente cojo la fórmula y empiezo a reemplazar los datos de velocidad inicial, velocidad final y distancia. Y al hacer pues toda la operación me da menos 0.4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Primero que es negativa. Y como es negativa, significa que el coyote debe bajar su velocidad. Esto ya lo hemos establecido. Que cuando la aceleración de un cuerpo sea negativa, es porque la velocidad del cuerpo tiene que estar bajando y pues ese tiene todo el sentido en el problema, ¿no? El coyote debe frenar, entonces su aceleración debe ser negativa y por lo tanto es una desaceleración. Entonces, respuesta, la aceleración debe ser menos 0.4 metros por segundo al cuadrado.